Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Pues una vez más en el programa Geopolítica para Todos. El tema de hoy es sumamente interesante e importante, de implicaciones para Europa e incluso para Latinoamérica y para México. Se trata del tema de la independencia de Cataluña. Me encuentro con Gisbeleni Gallardo, politóloga, parte de nuestra casa de Mundo Católico. Gracias por estar con nosotros, Gisbeleni. Un gusto, Ceci, como siempre, y bueno, platicar de este tema fundamental que está transformando el mundo. Digamos que sería nuestra segunda parte, ¿no? Del que ya hablamos de la independencia, ya hablamos un poquito. Ya una vez declarada por el grupo independentista en Cataluña, la independencia de Cataluña, vale mucho la pena que platiquemos por qué Cataluña y por qué una intención o un movimiento que lleva por lo menos los últimos 6 años más o menos ahí floreciendo, por qué el día de hoy, ¿no? Y hoy surge y por qué genera esta confrontación, ¿no?, de ideas en el mundo. Y no es un tema aislado, o sea, no es únicamente Cataluña solito de que se independiza de España, tiene trascendencia profunda, muy más allá de lo que estamos viendo del hecho en sí mismo de la independencia de Cataluña. Entonces, vale mucho la pena porque necesitamos entender el contexto global para entender lo que ocurre al interior de Cataluña. Es decir, no nos perdamos en las estupideces que habla luego Pablo Iglesias o en los debates que se dan entre el PSOE y Podemos, o el PSOE y el Partido Popular, porque nos perdemos, como nos perdemos en los conflictos que ocurren en el mundo. Y bueno, vamos a platicar un poquito. Y nos han escrito mucho en redes sociales, nos lo han pedido mucho, ha habido varias preguntas al respecto y vale la pena como que ahondar en este tema y además de todo, como es un tema que no está terminado, es un tema que está apenas empezando. No, y está echado a andar, o sea, nos va a dar para muchos otros temas porque ya veremos que está vinculado a otros conflictos en el mundo. No es aislado. No es nada más porque sí, vaya. Gisbeleni, cuéntanos un poquito, ¿por qué Cataluña? Bueno, ya habíamos dicho en el programa anterior, pero vale la pena retomarlo. Cataluña es un lugar geoestratégico, es decir, habíamos hablado, es la salida por mar de todo es la salida por mar de todos los productos que vienen del Oriente, y lo ha sido así de manera histórica, ¿no? Cuando se bloqueó en algún momento esa parte del mundo por conflictos, sería cuestión de otro programa, pues provocó conflictos a su vez mucho mayores, ¿no? Es decir, provocó invasiones, provocó guerras o guerras premundiales, digo, no la concepción de guerra mundial que tenemos, pero sí guerras regionales muy importantes. En su momento provocó el descubrimiento de América, la evangelización, choques culturales. ¿Por qué Cataluña? Cataluña es la frontera con Francia. Francia es el único país de Europa que tiene armas nucleares. Dentro del acuerdo nuclear que se generó posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues Francia es el país en Europa que tiene armas nucleares. ¿Qué ocurrió? Porque nos perdemos en el conflicto en el que salieron a manifestarse miles y a favor y miles en contra, y en esto que ya hablamos en el programa anterior. Un día antes de que se declarara la independencia de Cataluña por parte de Puigdemont y del grupo independentista, que hubiese esta reacción por parte del gobierno español, que es una reacción natural, que es aplicar este artículo constitucional, donde el 155. El 155, donde hay son sedición, una especie de traición, un intento de golpe de Estado, y van a aplicar, digamos, la fuerza al interior de Cataluña. Y convocar elecciones y quitarlos del gobierno. Sí, pero eso no creamos que los independentistas se van a dejar. Esto viene una confrontación política que escalará una confrontación armada y que viene una guerra civil de nuevo en España, que no es casualidad, o sea, hay un porqué en España. Pero un día antes, Donald Trump anuncia una crisis por el consumo de opios del opio en Estados Unidos. ¿Qué implica cuando el presidente del país, hasta el momento todavía más poderoso del mundo, en este contexto de transición, de confrontación política, anuncia que hay en su país un problema de consumo de opio? Es decir, está declarando la guerra, utilizando la fuerza del Estado en contra de quienes trafican y quienes promueven
y quienes venden el opio al interior de Estados Unidos, incluyendo agencias de inteligencia. No voy a entrar en mayor detalle porque es tema de otro programa, pero lo que hace Donald Trump es declarar la nueva guerra del opio. Si ustedes recordarán, la guerra del opio será entre lo que era el Imperio Británico y los chinos, que fue la última confrontación armada entre que China participó abiertamente, entre China y Gran Bretaña. ¿Por qué hago esta referencia? Interesantísima. De la neo-guerra del opio, es decir, Donald Trump, un día antes de que se declara la independencia de Cataluña, declara la nueva guerra del opio, que es decir, neoguerra del opio es neoguerra en contra de los chinos. Y para que podamos entender esto, necesitamos retomar otra vez esta confrontación entre dos grandes grupos. Donald Trump opera junto con Gran Bretaña, por eso es que está relacionado el Brexit con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Y también podemos vincular, digamos, a la extra o a la parte de relaciones exteriores de Rusia con este grupo, es decir, Gran Bretaña, Donald Trump, entendamos Washington, es Gran Bretaña, Washington, Rusia, relaciones exteriores. Por eso hago la aclaración de Rusia, relaciones exteriores. Grupo número 2, tenemos Wall Street, grupo financiero perdedor en Estados Unidos, que podemos entender Nueva York, quien opera de manera geoestratégica con los chinos. Entonces tienes grupo financista de Wall Street junto con los chinos, quienes a su vez operan con el adintra de Rusia, es decir, el sistema financiero del interior de Rusia. Entonces, tienes a Rusia, ya habíamos hablado en el programa de ¿Rusia está en el medio? ¿Rusia estaría en el medio? Rusia está administrando todo el poder, como les habíamos dicho. A la extra administra su relación con Donald Trump y con el Imperio Británico, con Gran Bretaña, que bueno, sigue siendo, bueno, no pongamos la palabra imperio para no generar suspicacias, pero con Gran Bretaña, y a la dintra el sistema financiero opera Wall Street, Rusia, Wall Street, y Wall Street, China, o al revés, sería Rusia, China, China, Wall Street. Entonces tenemos esta gran confrontación, que es, otra vez, Trump, Gran Bretaña, que es Washington, Gran Bretaña, Rusia, versus sistema financiero, China, Nueva York. Y es esta confrontación que podríamos reducirla de una forma muy simplista, porque no va por ahí, pero que sería republicanos y demócratas. Lo mismo que hemos dicho todos los programas. Pero esto de una forma simplista, y hay errores al interior de decir demócratas y republicanos, porque tanto hay republicanos dentro del sistema financiero de Nueva York y con negocios importantes con los chinos, como lo hay demócratas con relaciones importantes al interior de Gran Bretaña, teniendo Gran Bretaña como la contraparte financiera de Nueva York. Es decir, tenemos los bancos británicos, los Rothschild, los HSBC, etcétera. Tenemos los bancos británicos, importantísimos, y tenemos los sistemas financieros de Nueva York, que son todos estos mecanismos de la operación de valores a través de Nueva York. Y de inversión a través de China y Nueva York, era lo que decías. ¿Qué ocurre? Entonces, Gran Bretaña, Brexit, Trump, Putin, entendiendo este bloque, que es el bloque también neoconservador, que enarbola los valores, que juega no solo con factores financieros, sino con valores cristianos, trascendentes, cristianos, ¿no? Enarbolan el cristianismo también como eje de contraataque también al eje de valores, que enarbola la contraparte, que son liberales, los chinos, que son socialistas, no un neocomunismo, un neosocialismo, y la propia parte liberal que sigue existiendo en Rusia, que no deja de ser comunista. Entonces, si no entendemos este contexto, entonces esta confrontación, un día antes, este grupo, el de Donald Trump, declara la guerra del opio. Ojo, ¿por qué la guerra del opio? Porque el mensaje, por supuesto, va a los chinos, pero también va dirigido a las mafias que vienen también de Oriente, y esto va a alterar sin duda el tráfico de estupefacientes en todo el mundo, y nos va a golpear sin duda a nosotros, a México. Si se altera las rutas de tráfico, de narcotráfico y de tráfico en general de las mafias, drogas. De las drogas, pues no solo de drogas, sino de la mafia en general. Sabemos que también la mafia china es lo que más mueve mayor cantidad de productos, no solo tenemos fayuca, bueno,
todo lo que implica la mafia china. Sí, los negocios, el comercio chino tiene muchas aristas. El mercado negro en el mundo, pues esto cambia totalmente, altera totalmente pues las dinámicas de las mafias en el mundo y nos golpea a nosotros sí o sí. Es decir, México va a incrementar, viene en una escalada de violencia porque ¿Va a haber menos recursos? No, viene una escalada de violencia porque se alteran las rutas de donde... Por eso no van a poder sacar dinero los mafiosos que normalmente los sacaban. No, viene una competencia comercial. Por eso, sí, o sea, no es que hay una falta de recursos, sino viene una guerra, como la que nosotros vivimos hace 10 años. Parte es otro programa que sabrá Dios si tengamos, pero otro programa donde recuerdan hace 10 años cuando Felipe Calderón, demócrata, perteneciente a este grupo de Wall Street, de Nueva York, ¿no? Liberal, declara la guerra contra el narco, pues parte del por qué declara la guerra contra el narco, porque se estaban alterando las rutas de entrada de droga que estaba saliendo a través de Afganistán, derivado de la guerra en contra de Afganistán, ¿no? Entonces, esto sin duda va a impactar a México. Sí. Entonces, ya en este contexto, ya cuando entendimos toda y bueno, y entonces lo que ocurre es el preludio de la guerra en Asia, porque ya vimos que estos dos bloques están confrontados y pues es la guerra. ¿Qué ocurre si hay guerra en Asia? Es decir, entre Japón, Corea del Norte, China y aliados de China o aliados de Japón, que podría ser Corea del Sur, y los propios norteamericanos, por supuesto, en el Pacífico, pero del lado de Asia. Pues bloquear la salida de los productos chinos por el mar. ¿Qué tiene que hacer? Pues si hay guerra en Asia, tienen que salir los productos chinos por tierra, la ruta ancestral de la seda, que es parte de Eurasia, sales por Turquía y llegas al Mediterráneo. ¿Por qué exactamente al día siguiente de la declaración de la guerra del opio, la neoguerra del opio, por qué se da la declaración de la independencia de Cataluña? ¿Por qué? Porque ya habíamos explicado en el programa anterior que los independentistas catalanes están vinculados al grupo de liberales. Les acabo de explicar que este grupo de liberales pertenece a Nueva York, Wall Street, China. Es decir, me adelanto, porque lo de la guerra del opio es un preanuncio de guerra en contra de los chinos, o es una intención de guerra en contra de los chinos. Entonces yo, China, Wall Street, esta parte financiera, me adelanto y tomo el control para que no vayan a bloquear la salida de los productos. Y control de un punto estratégico como lo es Cataluña en la frontera con Francia, ¿no? Y viene la complicación más grande, porque luego entonces podría venir, después de la independencia de Cataluña, la separación de otros países muy importantes al interior de la Unión Europea. Lo hablamos hace más de un año. Es el fin de la globalización, vienen los gobiernos nacionalistas nacionales. Por eso Brexit, Donald Trump, Putin o Rusia, ¿no? Este bloque versus financieros, globalistas, financistas. O sea, hay que entender esta confrontación. Y pues, ¿qué ocurre? Se da la independencia de Cataluña y prevalecen estos liberales ideológicos, que habíamos hablado ya, el perfil ideológico del grupo de independentistas catalanes, y prevalece, pues también vendrá a su vez la desintegración de España, porque no solo es una cuestión económica y política, también es una cuestión ideológica, religiosa. Entonces es los liberales anti-iglesia contra los cristianos nacionalistas tradicionalistas. ¿Y cuál es la punta de lanza, o lo que pudo ser en su momento el eje ideológico cristiano, lo que infecta a todo pues el Nuevo Mundo y se convierte en un imperio? Pues precisamente España. Entonces golpeas a España, divides a España, tienes a los moros adentro de España, viene también una neoguerra también santa al interior de España, pues sin duda también va a infectar a los continentes, ¿no? Al continente americano, ¿no? Y particularmente a Latinoamérica. Entonces, si sumas productos chinos, conflicto entre financistas de Wall Street versus Gran Bretaña, ataque a la iglesia cristiana, pero principalmente la iglesia católica,
y el cambio de las rutas de las drogas, pues nos viene un conflicto en ¿Mundial? México, no, mundial, pero por sin duda nos va a golpear muchísimo a México, porque México tiene vínculos comerciales con China, tiene tráfico de drogas, tiene vinculación ¿Con Estados Unidos? tanto con los bancos británicos como con el sistema financiero, el sistema financiero de Nueva York. Entonces se vislumbra un escenario muy complicado, y vean que no es las estupideces que habla Pablo Iglesias, sino es un conflicto de otras proporciones que tiene que ver con esta confrontación a nivel mundial y con esta transición, esta sacudida de la llegada de Donald Trump, que al final del día también se va a traducir o pretende traducirse en un nuevo sistema económico. Sería la contrapartida de lo que nosotros conocíamos como el nuevo orden mundial de bloques. Es el nuevo nuevo orden mundial pero que anunciaron ya hace casi un año, ¿no? Que Mike Pence, del que hablaba Mike Pence. Sí, que Mike Pence lo anunció en la Unión Europea junto con Angela Merkel. Entonces, o sea, pensábamos que es un nuevo orden mundial y creen que van a llegar los extraterrestres o no sé qué imaginan. Y viene esta confrontación, es una lucha por el poder, ¿no? Y bueno, también de este tema viene el tema de Hollywood y muchos otros temas que serán a lo mejor producto de otro programa, ¿no? De otra explicación. Yo te quería preguntar, ¿la independencia en este momento en Cataluña es un hecho real? ¿Está en una transición? ¿Se ve que se va a consolidar? ¿Tú cómo ves el panorama? Porque el hecho de que los independentistas estén pues como refugiados en otro lugar que ya no es Cataluña. Están negociando. Bueno, sobre pretexto de refugio están negociando en Bruselas, sí, donde también está la sede quirúrgica de la Unión Europea. Entonces están negociando el tema de la independencia o muchos millones, y esta confrontación económica se están negociando. No veamos como que fueron y se escondieron, que parte también es retrasar el proceso bélico de guerra civil, porque es una guerra civil, ¿no? Es una guerra civil, están retrasando este amague tan fuerte por parte de este bloque que está atrás de los independentistas, que ya lo hemos mencionado muchas veces, está negociando con la contraparte económica, política e ideológica. O sea que realmente ellos son un punto estratégico importantísimo para toda esta lucha. O sea, Cataluña es un punto neurálgico, como ya no lo explicaste. O sea, es geoestratégico. O sea, importantísimo. Geoestratégico. O sea, no está al azar, no se les ocurrió en este momento, sino que es una serie de eventos que están concatenando a Cataluña como un punto geoestratégico para todo este cambio. Así es, y termina también darle el golpe de gracia económico a España, porque digamos que una de las partes mejor recuperadas económicamente del declive español, pues era Cataluña, y ya lo primero que tuvimos fue pues una fuga de bancos y de inversiones catalanes, pues muy importantes, que viene a darle el toque de gracia a la economía española, que estaba ya pues quebrada, y que lo que hace es también excluir a una economía quebrada a lo mejor del neobloque que pudiera generar, y de las negociaciones económicas de otro nivel que generarían Francia y Alemania. Excluyes a España también, es una parte de exclusión, porque ya un contrincante débil no te suma, sino te estorba, ¿no? Entonces es también hacerlo a un lado. Por eso también el tema de Cataluña, porque Cataluña es frontera con Francia. ¿Cuál es la postura del gobierno central, la postura de España como gobierno central? Bueno, pues la postura del gobierno de Rajoy, hasta del propio rey, que ha sido muy gris, ¿no? La postura del rey y del presidente Rajoy, pues ha sido pues, que es un tema ilegal, que es un tema de sedición, de traición, y que pues actuarán en consecuencia, pero pues no han actuado como se debería actuar. No. Entonces se ve una posición débil, y yo le hablé incluso hasta cómplice, porque no puede uno entender que un político de este nivel o de un jefe de Estado de este nivel
pues esté jugando de una forma tan débil o tan tonta como lo ha hecho el gobierno español. Se ha equivocado y se ha equivocado en grande, y lo hemos dicho también aquí en varios programas. Y lo ha dicho también en otros medios. Sí, no, ha jugado un papel equivocado y un papel débil, y en este momento, en vez de, o sea, ya había usado la fuerza y ya había hecho una intervención muy fuerte, pues era como para que ya no los hubiera dejado ni siquiera declarar la independencia, ¿no? O sea, como que era con lo que seguía y como que... Fue error tras error, y ahorita ya tiene encima la guerra civil, entonces, porque lo que viene es aplicar la fuerza, entonces, porque muy bien, los detienes, son sedición, pues tienes tienes afuera los independentistas. Sí. Viene una guerra civil. El tema es que es la guerra civil. Es la guerra civil. ¿Tú crees que sea un conflicto armado? ¿Que se convierta en un conflicto armado? ¿Lo ves factible? Sí, lo veo factible. Aparte, no hay que perder de vista el contexto de muchos de estos grupos independentistas. Su contexto o su antecedente es la primavera árabe en España. Muchos de estos liderazgos derivan también de la primavera árabe en el Medio Oriente, el norte de África. Entonces, ¿cuál es también el riesgo? Que ya le ocurrió una vez a España, que estos grupos independentistas se conviertan en grupos terroristas de presión constante. Claro. Ahora, frente al grupo vasco y de independencia del grupo vasco, ¿qué diferencia hay con Cataluña? Sin irnos a todo el antecedente, nada, simplemente, ¿por qué los vascos no han conseguido nada y por qué los catalanes ahorita ya no han conseguido? Porque están en un contexto histórico distinto. O sea, la liberación del País Vasco se da en el contexto de la caída o del fin del bloque socialista. Entonces, son contextos históricos diferentes, pero sin duda la independencia de Cataluña puede revivir el conflicto con los vascos. O llevaría a revivir el tema de la independencia vasca y de muchas otras regiones al interior de España. O sea, la van a desmembrar. Es la balcanización de España. Como Yugoslavia. Como Yugoslavia. La desintegración de Yugoslavia podría ser el preludio de la desintegración también de España. Mire, esto no se los dice nadie. Impresionante. No lo van a encontrar en ningún otro lugar. Y sin duda nos da pie a más programas y todo. Programas. Y aquí, en México y Latinoamérica, ¿qué nos puedes decir? Ya sé que van para otros programas, pero ¿qué nos puedes decir para finalizar? Pues para finalizar, lo que había comentado, o sea, está vinculado al comercio con China, a los cambios de rutas comerciales legales e ilegales, el tema de las mafias por el tema del opio, y pues se encuentra, por sobre todo México, es pieza fundamental en este conflicto de estos dos grandes encontronazos. Porque México tiene relación con Estados Unidos, como decías tú, y con Inglaterra, pero también tiene relación con China. No sé si recuerdan cuando fue el tema de Ayotzinapa, que fue casi un golpe de Estado en México, que fue el que le armaron, le armaron las izquierdas en México cuando gira y hace el acuerdo comercial con una parte de los rusos y de los chinos, cuando a su vez, que sin duda confrontaba con los compromisos comerciales que se tenían en aquel momento entre México y Estados Unidos. Viene muy complejo, porque aparte yo también veo al gobierno de México en esa batalla. En la batalla, pero en medio de las dos posiciones. Ese es el punto. En medio de las dos posiciones. Claro. Está muy complejo. Podremos tener un próximo programa, si quieren, específicamente sobre la situación de México, y que aparte estamos ya en el proceso electoral. Sí, estamos ya a las puertas, y aquí tenemos ya como esta disyuntiva entre el Frente, ¿no? El mismo PRI, ¿no? que está jalando, y Morena. Y les explico, si quieren, cómo está el Frente vinculado a quién, el PRI vinculado a quién, y cómo se va a dar la confrontación del próximo programa. Pero sí, es para que nos vean. Para que nos vean el siguiente programa. Gracias, Gisbeleña. No, gracias a todos ustedes. Y pues nos vemos muy pronto explicando estos otros temas. Y hay varios temas también que escríbanos, mándenos sus dudas, sus comentarios, qué les gustaría también escuchar y que les explicáramos. Y pues bueno, con gusto, como en ningún otro programa se los explican, solamente aquí. No, y además
que aquí es Beleni, nos explica cosas que a mí me impacta. Luego que me las explica, salen al día siguiente en el periódico. Digo, no puede ser, salen en el internet. No, digo, de verdad que Yesbeleni tiene una información extraordinaria de primera mano y además es una politóloga que sabe interpretar con claridad todos estos eventos. No, pues muchas gracias. Está a sus órdenes. Buenísima, muchas felicidades, Gis. Y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Dios los bendiga.